Buenas noches, hermanos. Felices Pascua de Resurrección, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno. Ahí estamos acomodando el machete. Bueno, para romper el hielo, vamos. Empezamos. Vamos, los mandamientos. A ver. Vamos. Digan, los mandamientos. ¿Conocen los mandamientos? Vamos. A ver. Uno lo tenemos ahí escrito. En la conferencia de aniversario. Vamos. A ver. Muy bien, el pastor ahí está, bárbaro. Vamos, otro. Muy bien. Otro. Muy bien. Otro más, vamos. Muy bien, bárbaro. Esos son algunos de los mandamientos de la ley mosaica. De la ley mosaica. Bueno, ahora nombramos algunos de los mandamientos de la ley, o mejor dicho, de la gracia. A ver, ¿cuáles son los mandamientos de la gracia? ¡Epa! Los mandamientos de la gracia. Nosotros vamos a mencionar 13 solamente, porque nos corresponde en el mensaje de hoy, pero son algunos más. Los mandamientos de la gracia están diseminados por todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a mencionar solamente 13. Ahora, el mensaje de hoy está centrado siempre, como venimos desarrollando este tiempo, este momento, este mes, sobre el avivamiento. ¿Por qué? Porque estamos deseando y estamos anhelando un avivamiento. Pero fíjate lo que dice en el pasaje principal del mensaje de hoy. El pasaje principal del mensaje de hoy lo encontramos en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Y dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y acá tenemos 3 fases en este versículo bíblico. El primero es querer. Produce Dios en nuestros corazones el querer. La segunda fase es el hacer, y eso está relacionado a qué hacer. Y la tercera es la voluntad del Señor. Si fuera por la voluntad nuestra, no llegaríamos ni siquiera a la vereda. Por eso nosotros anhelamos, deseamos un avivamiento. Y a eso nos estamos enfocando. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que Dios tiene un plan. ¿Cuántos de nosotros hicimos ya la sesión número 5? Bueno, no vamos a adelantar mucho, pero ahí vamos a descubrir que Dios tiene un plan. ¿Y cuál es el plan? A ver, Mateo 28, ¿qué es lo que dice Mateo 28? Muy bien, la gran comisión. El plan de Dios es que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones, y los bauticemos. Ojo, no dice que los convirtamos. El Señor es el que tiene el poder de transformar una oruga, un gusanito que apenas se mueve, en una mariposa que vuela y se posa sobre las flores. ¿Sabes el poder que tenemos nosotros? De agarrar un agua estancada con una larva, transformarlo en un mosquito con dengue. Es así. Somos seres humanos. El Señor es el que tiene el poder real.
Por eso dice en Filipenses, por su buena voluntad. El Señor es el que produce el querer como el hacer. Ahora, bien dijimos, tenemos la gran comisión, pero la gran comisión tiene una patita. ¿Y cuál es la patita? La patita es que nosotros debemos estar comprometidos. El compromiso. El compromiso. Fíjate lo que nos dice el pasaje de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12 al 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 19. Y dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Ahora conocen los 13 mandamientos de la gracia. Para algunos es un recordatorio, para otros es una enseñanza en el día de hoy. Pero nos vamos a centrar en el versículo 19. Dice, no apaguéis el espíritu. Ahora, producir un avivamiento, queridos hermanos, para que el Señor realmente produzca el querer como el hacer en nuestras vidas, tenemos que estar alineados al plan de Dios. Tenemos que estar alineados al plan de Dios. Y esto nos habla de un compromiso. Debemos comprometernos y debemos estar comprometidos. Y fíjate vos lo que nos dice el pasaje que hemos leído hoy. El pasaje nos habla de 3 enfoques de compromisos esenciales en cada uno de nosotros. El primero es con los pastores y con los líderes. El segundo es con nuestros hermanos y el tercero es con el Señor. Y es lo que hemos leído. En la primera parte dice el compromiso esencial con nuestros líderes. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 y 13 dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Y en el versículo 13 dice que los tengáis en mucha estima y amor. Tened paz entre vosotros. ¿Qué significa reconozcáis? Significa honrar. Debemos honrar a nuestros pastores y a nuestros líderes, tenerlos en honor. Ahora también dice amonestar. Amonestar significa avisar, advertir, prevenir de algún error. Los pastores y los líderes de cada área, de cada grupo, queridos hermanos, debemos entenderlo bien a esto. Están por autoridad puesta por Dios. Y ellos son los que nos ayudan a veces a tomar decisiones en la vida cotidiana. Muchas veces nosotros vamos, hablamos por teléfono o mandamos un mensajito y le decimos, pastor, por favor, necesito oración porque estamos enfermos en esto, o porque tengo que tomar una decisión, porque tengo que vender, porque tengo que comprar, porque tengo que alquilar, qué sé yo. Un montón de decisiones. El pastor está para eso. ¿Para qué? Para amonestar, para avisarnos, para prevenirnos, para darnos un consejo. Y muchas veces lo utilizamos poco. Hay 2, Y bien fuertes,
y bien sólidos. Ahora, no solamente los tenemos que considerar, sino que también dice en el segundo mandamiento, tenerlos en alta estima. Alta estima es cariño. Y el tercer mandamiento dice, amarlos. Es parte del principio espiritual, porque son la autoridad dentro de la iglesia, la autoridad visible. Ahora, acá tenemos un problema, porque muchas veces nosotros le tenemos poca estima. Y el cariño, la poca estima, no habla de un verdadero amor o una genuina consideración. Ahora seguimos en el pasaje y vamos hacia el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Dice, tened paz entre vosotros. Y ya estamos en el compromiso esencial con nuestros hermanos. Pero ¿por qué está puesto precisamente tened paz entre vosotros? Ahí en el versículo 13, al final, cuando eso está relacionado con nuestra comunión con los pastores. ¿Por qué está puesto ahí? Y es muy simple. El Señor nos ordena tener paz con toda la congregación. Pero lamentablemente, queridos hermanos, algunos de nosotros podemos caer en este pecado. ¿Y cuál es el pecado? El de los conflictos. Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con nuestros pastores. Y ahí está el problema. Muchas veces nosotros no tenemos estima con nuestros pastores. Muchas veces nosotros no tenemos amor hacia ellos. Y los conflictos casi siempre en una congregación empiezan ahí. ¿Y por qué empiezan ahí? Y te voy a contar un secretito. Y es un secretito que todo el mundo lo sabe. Los pastores tienen familia. No son como Pablo, que era soltero. Tienen familia, tienen esposa, tienen hijos. Y tienen trabajos. Y tienen que hacer un montón de cosas. Y también tienen que dirigir la congregación. Ah, no, pero lo que me hizo el pastor, lo que hace el pastor, lo que me dijo el pastor. ¿Y sabes cuándo empieza a oler feo eso? Ese pecado que va en contra de la comunión, que va en contra de la paz de todos nosotros y contrista el espíritu. Cuando empieza a echar olor. ¿Y sabes cuándo empieza a echar olor? Cuando esas preguntas le ponen el viste adelante. Y ahí está el problema. Porque empiezan, ¿viste lo que me hizo? ¿Viste lo que hace? ¿Viste lo que dijo? Y eso es murmuración, porque es un hermano o una hermana hablando con otra. Ah, yo no cuento para nada. Es la clásica. Mira todo lo que desarrolla nuestro Señor en esta hora para que nosotros tomemos conciencia. Porque el compromiso con nuestros pastores también es el compromiso de comunión para con nuestros hermanos. En el versículo 14 y 15 dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y en el versículo 15 dice que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Mira todos los mandamientos que el Señor nos ha dado, los mandamientos de la gracia. Y esto nos habla de un compromiso esencial de cada uno de nosotros con los hermanos.
El número 5, no tolerar la vagancia. Qué difícil es. El Señor nos llama en esta hora, en esta noche, a alentar a los hermanos que tienen poco apego al servicio y al trabajo. Y no es fácil, porque los tiempos que corren son muy difíciles. Muchas veces nosotros nos hemos reunido, no siempre, pero muchas veces nos hemos reunido con los hermanos que trabajan en la obra. Y vos ves la iglesia llena el día domingo, pero en esas reuniones que convocan los pastores son pocos, son muy pocos. Y realmente los comprometidos lo hacen, y mira que se sacrifican. Es así, a no tolerar la vagancia. El mandamiento número 6, el mandamiento número 6 nos está hablando de alentar a los de poco ánimo. Muchas veces nosotros nos encontramos con hermanos que vienen decaídos, que trabajan poco, que les cuesta muchísimo. El Señor hoy nos llama a que tengamos empatía con ellos. ¿Qué es la empatía? Ponernos en la situación de los demás. ¿Por qué? Porque el ritmo nuestro, la aceleración nuestra, nos conlleva a que muchas veces nosotros no miremos al hermano que está al lado. Y el hermano que está al lado muchas veces te quiere expresar y te está diciendo: estoy sufriendo, estoy teniendo dolor, estoy con carencias, tengo heridas antiguas, heridas viejas. Heridas antiguas, heridas viejas, por lo general siempre son familiares, de su papá, de su mamá, de maltrato, abuso. También hay heridas antiguas, también hay dolor y hay sufrimiento por compañeros de trabajo. Anoche veíamos un peliculón espectacular. Fuimos al cine y fuimos pocos los que fuimos al cine. ¿Y qué película que vimos? Había un paramédico, y atendió a una persona que se le había caído un tanque enorme y estaba a punto de morir. Y lo atendió. Y fue maravilloso ver eso. Y fíjate vos que una abogada después, porque pertenecían a un grupo extremista, esa abogada le dijo: mira, yo tengo una prueba, una crucecita de madera, y esta prueba es evidencia de que vos no hiciste lo que tenías que hacer y hiciste otra cosa. Y lo perdió todo. A través de una abogada perdió todo. Perdió los bienes, perdió un montón de cosas. Lo demandaron y perdió. Muchas veces nosotros también sufrimos ese acoso. Nos exigen que no hablemos de la fe en nuestros trabajos. Y por experiencia les digo que es bastante duro y bastante cruel. Pero es así. Muchas veces nosotros pasamos por carencias y estamos al lado y queremos comunicarle al hermano. Pero el hermano, el ritmo no tiene mucha empatía con nosotros. El ritmo de él sigue. Queremos hablar. Queremos decirle: mira, tengo dolores o tengo carencias. No tengo ni siquiera para un mate cocido. Y es duro y es cruel. Es duro y es cruel que nadie te escuche o que no te quieran escuchar. El Señor nos llama a tener empatía. ¿Sabes cómo se curan las heridas antiguas? Con el bálsamo. ¿Sabes cuál es el bálsamo? El poder de la palabra, el buen consejo.
Pero eso tiene que estar ligado a los pastores, ¿eh? Porque un buen consejo mal dado es destructivo. La herida la abrís mucho más. Por eso siempre es necesario que el consejo vayan a los pastores. Siempre nos enfocamos ahí. No nos creamos nosotros lo que no somos, porque somos capaces de tomar un charco de agua y una larva, transformarla en un mosquito con dengue. Pero el Señor ha puesto las autoridades para eso. El bálsamo de la palabra. Con eso se sanan las heridas viejas. ¿Y sabes con qué se envuelven las heridas viejas? Con mucha oración. Mucha oración. Pero muchas veces los que estamos heridos no podemos alcanzar ese objetivo. Necesitamos la ayuda del hermano o de la hermana, que estén orando también para superar cosas viejas del pasado, que Satanás es muy hábil para recordárnosla. Vamos al mandamiento número 7. Mandamiento número 7, y dice que seáis pacientes con todos. No, perdón, que sostengáis a los débiles. Sostener a los débiles. Otra tarea difícil, porque nos habla de atención, atender las necesidades de los débiles. Y cuando hablamos de atención y atender las necesidades de los débiles, no estamos hablando del hermano que cayó en pecado o el que está disciplinado. No. Estamos hablando de los recién convertidos. O simplemente de los hermanos que estaban en el mundo, muertos espiritualmente, y decidieron volver. A esos debemos tenerle atención. ¿Por qué? Porque vienen muertos espiritualmente. O el recién convertido que no sabe nada, no conoce nada, solamente sabe que hizo la oración, se siente gozoso, se siente feliz, se siente pleno, pero no sabe más nada. Y el enemigo lo va a atacar por todos lados, porque encima él viene de vivir en un entorno totalmente contrario, totalmente enemigo a la vida cotidiana nuestra. Entonces, el Señor nos demanda en este mandamiento atención. Vamos al número 8. Ser pacientes. La paciencia es algo que debemos tener bien en cuenta, hermanos. Para con nosotros, para con nuestros parientes y fundamentalmente para con la congregación. A veces vemos un hermano que no me saludó. Y te quedas ahí. Y no tenés paciencia. Y haces cara larga o miras para otro lado. Y simplemente no te saludó porque, bueno, entró y fue. Eso habla de falta de crecimiento espiritual también, ¿no es cierto? Pero hay que ser paciente. Y este mandamiento, el de la paciencia, está ligado al siguiente. ¿Al cuál es? Al siguiente mandamiento que el Señor nos da acá. Y dice así: ninguno pague a otro mal por mal. Están totalmente ligados. ¿Por qué? Porque debemos evitar la venganza. A lo largo de este año, o quizás el año pasado, ese hermanito o esa hermanita que entró, que no te saludó, vos te quedaste con la sangre en el ojo, como decimos, ¿no? Y pasa un mes, 2 meses, y cuando vos lo ves venir así por el pasillo que te va a venir a saludar, y vos, esta es la mía, acá me la cobro. Te das vuelta y te vas a hablar con otro hermano. Pasa eso. Y pasa muy seguido. Es así. Debemos evitar la venganza, hermanos. Y tenemos que utilizar la forma de Jesús. ¿Cuál es la forma de Jesús? La mansedumbre, la paz, la libertad y el amor incondicional.
Y lo que llama la atención es, en la última parte de ese versículo bíblico, que dice, en todos. O sea, no solamente en nosotros, sino también con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos. Qué tareas difíciles que tenemos, ¿no? Vamos al compromiso esencial con el Señor, la tercera parte. Y eso ya lo vemos desde el versículo 16. Dice, estad siempre gozosos. Significa estar siempre alegres. Mira, querido hermano, nos estamos enfrentando a la Tercera Guerra Mundial, ya es casi, pero en cualquier momento explota todo. Y como ya venimos diciendo, desde el año 2019 finalizó un tiempo y comenzó otro tiempo más difícil, más crudo para toda la raza humana. Comenzó el periodo con las pestes, con el hambre, las sequías, las inundaciones y todo eso. Ahora, ¿el Señor nos desprotegió? No, el Señor nos guardó. Ahora, toda esa sarta, toda esa masa de malas noticias, quizás a lo mejor vos trabajás en el ámbito público y posiblemente recibas el telegrama porque están despidiendo a mansalva. Todo eso que no te quite la alegría y el gozo que te da el Señor Jesucristo. Esa alegría y ese gozo que se contagia también los días domingo cuando nos reunimos como congregación, a través de los hermanos. El aliento y el ánimo que damos unos a otros. El versículo 17, otro mandamiento, el número 11, dice, orad sin cesar. Y no habla que debemos orar sin César Ramos. Déjalo a César Ramos allá. No habla de eso. Lo que nos está diciendo es que nuestro día tiene que ser una constante oración con Dios. Ahora, eso sí, te aclaro y te advierto, no significa que vos vas a estar trabajando en una máquina, Señor, te pido, Señor, te doy gracia, y ¡pac!, te come un dedo, te come una mano. O si te ve el encargado, te suspende o te manda a tratamiento psicológico, y si te ve el dueño, te echa. No es así. Lo que el Señor habla de orar sin cesar es una constante comunión intensa que dura todo el día con el Señor. Ahora, eso no significa que no atendamos las cosas cotidianas, pero a través de Dios. Vamos a dar un ejemplo simple. Yo tengo familia. Y el ejemplo simple es mi familia. Ahora, ¿cuál es la prioridad número 1? Dios en mi familia. ¿Cuál es la prioridad número 2? A ver, son 5 las prioridades comunes y corrientes. Dios en mi familia. Dios en mi trabajo. Dios en mi ministerio. Dios en la iglesia. Dios en mí. No están en el orden correlativo, pero hay una constante que sí está en primer lugar, Dios, el Señor. ¿Te das cuenta? No es que primero está Dios, después está la iglesia, después está la familia, después está el trabajo. No, olvídate, eso es una mentira diabólica, es una mentira satánica. Es Dios en todo. Bueno, así debe ser nuestra oración diaria. Una constante en todo el día, dándole gracias y gloria al Señor. Como ya sabemos, como ya hemos hablado, dad gracias en todo. Ser agradecido, queridos hermanos, y eso lo vemos en el versículo 18.
mandamiento número 12, es parte de la llave de Dios. ¿Para qué? Para que ese avivamiento al cual nosotros anhelamos, a ese avivamiento al cual nosotros nos comprometemos esencialmente con nuestros pastores, con nuestros hermanos y con Dios, realmente se active y la puerta se abra y produzca en nosotros el querer como el hacer, por la buena voluntad. Y el mandamiento número 13 es: no apaguéis el espíritu. Muchos de nosotros en muchas congregaciones, hermanos, 2024, estamos fallando en algunos de todos estos mandamientos. Si nosotros no nos alineamos, es muy difícil que el Señor nos utilice como herramienta. La gran comisión es ir y hacer discípulos. ¿Comprendemos? Ahora, en la conclusión, ¿te acuerdas del pasaje bíblico de Juan capítulo 15, versículo 5? Dice: yo soy la vid verdadera. Y ustedes, nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué dice más? Dice: si permanecéis en mí y yo en... Muy bien. ¿Y qué significa permanecer en Cristo y Cristo que permanezca en nosotros? Nos habla de comunión, de una relación íntima, intensa con el Señor. ¿Queremos un avivamiento? A eso nos enfocamos. Queridos hermanos, que esta palabra nos ayude a realmente a detectar cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras falencias para corregirlas, porque debemos estar a tono con la obra de Cristo, no con el compromiso mío, personal, por ego o por lo que sea. El compromiso esencial es con los pastores que son la autoridad puesta por Cristo. Ellos saben, ellos conocen cuál es el rumbo, el hacer. Ahora nosotros nos tenemos que poner en línea para el querer. La voluntad del Señor ya está. El avivamiento depende de cada uno de nosotros. Amén.